Los controles de estímulo llegaron inicialmente como una solución para superar la crisis pandémica. Primero sucedió a nivel federal y con el paso de tiempo a nivel estatal. Sin embargo, un número cada vez mayor de estados se están encargando de prohibir las ayudas económicas estatales. Algunos como lo son Virginia Occidental, Idaho, Wyoming y Kansas. Sin embargo, este no es el caso en los 50 estados en Estados Unidos, y algunos gobiernos estatales se encargan de implementar sus propios pagos de estímulo. Pues este es el caso en una variedad de estados, los cuales ya tenemos la confirmación aprobada de que en este mismo año 2024 continuarán con pagos de estímulos estatales. ¿Cuáles son? Pues quédate para averiguarlos. ¿Qué estados continuarán enviando pagos en este año 2024? Pues muy bien, comenzaremos hablando de los pagos de estímulo en Arizona. En el estado de Arizona se estima que 743,000 residentes tendrán dinero nuevo gracias a un nuevo reembolso aprobado por la gobernadora Katie Hobbs. Este reembolso otorgará a los contribuyentes elegibles $250 por cada dependiente mayor de 17 años que tengan en su hogar. En total, los reembolsos pueden ser máximo de $750, o sea, 3 hijos. El siguiente estado es California. Los residentes de California tendrán entonces la oportunidad de reclamar un crédito fiscal único de hasta $3,600. Más allá de esto, el Estado ofrecerá un crédito fiscal por hijos pequeños con un valor de hasta $1,083. Para calificar también debe ser aprobado para el crédito tributario por ingreso del trabajo de California, tener un hijo menor de 6 años y presentar su declaración de impuestos antes del 18 de abril del 2025. Luego tenemos a Colorado, donde los contribuyentes solteros elegibles podrán obtener hasta $847, todo esto en un reembolso, mientras que las parejas que presentan una declaración en conjunto podrán obtener $1,694, cortesía del reembolso Tabor. En años anteriores, estos cheques dependían de su nivel de ingresos, pero ahora pues los contribuyentes podrán recibir la misma cantidad. Como resultado, los residentes que son de bajos ingresos, en esta ocasión, obtendrán cientos de dólares más. Luego tenemos el estado de Maryland, pues en este mismo mes, los residentes de Maryland podrían ver algo de dinero extra en sus cuentas. Todo esto gracias al crédito tributario anual por hijos, también conocido como el crédito tributario por hijos, pero a nivel estatal. Este crédito tiene un valor de hasta $500 por niño y estará dirigido a las familias con niños menores de 6 años o que tengan alguna discapacidad. Se cree que alrededor de 40,000 contribuyentes en Maryland, que ganan menos de $15,000 al año, serán elegibles. Y por último tenemos al estado de Nuevo México, donde los contribuyentes podrían recibir un reembolso de hasta $1,000 en este año. El pago será destinado a todos los que hayan presentado su declaración de impuestos del año 2021 antes del 31 de mayo de este año 2024 y que no hayan sido reclamados como dependientes en otra declaración de impuestos. Los contribuyentes solteros van a recibir $500, mientras que las parejas que presentan su declaración en conjunto podrán esperar hasta $1,000. Pues así es, señores,
Junto a esto, el IRS ha hecho nuevos anuncios, y uno de ellos es muy importante. El Servicio de Impuestos Internos, el IRS, emitió una alerta al consumidor, luego de las preocupaciones constantes acerca de una serie de estafas tributarias y consejos inexactos en las redes sociales, los cuales llevaron a miles de contribuyentes a presentar reclamaciones de reembolso falsas. El IRS advirtió a los contribuyentes que por favor no caigan en estas estafas. Más que todo está centrado en el crédito tributario por combustible, el crédito por licencia familiar, por enfermedad y por impuestos sobre el empleo doméstico. La institución observó miles de reclamaciones dudosas en las cuales parece que los contribuyentes están reclamando créditos para los cuales no son elegibles, lo cual llevó a que se retrasen los reembolsos. El IRS instó a los contribuyentes a que eviten este tipo de estafas, ya que persisten los mitos de que estas son maneras de obtener un reembolso enorme. Muchas de estas estafas se vieron durante la serie anual Docena Suiza de esta primavera, incluida la estafa del crédito tributario por combustible, malos consejos en las redes sociales y falsos preparadores de impuestos. Los contribuyentes que fueron víctimas de este tipo de fraudes deben de seguir los pasos para verificar su elegibilidad para la reclamación. Algunos contribuyentes también podrían enfrentar fuertes sanciones financieras, como lo son posibles auditorías de seguimiento o acciones penales por reclamaciones indebidas. La institución hace un llamado a las personas a revisar las pautas, hablar con un preparador de impuesto que sea de confianza y presentar una declaración enmendada para eliminar reclamaciones para las cuales no son elegibles y de este modo eviten posibles sanciones. Los estafadores y las publicaciones en las redes sociales han perpetuado una serie de afirmaciones falsas y engañosas que han engañado a los contribuyentes bien intencionados, haciéndoles creer que tienen derecho a grandes reembolsos de impuestos inesperados. Durante el proceso de revisión de fraude, los contribuyentes que presentaron estas reclamaciones deben darse cuenta de que han sido engañados y que van a enfrentar un extenso proceso de revisión. ¿Cuáles son los puntos más importantes? Solicitudes erróneas de reembolso, reclamaciones problemáticas que involucran el crédito tributario por combustible, el crédito por licencia familiar y por enfermedad, impuestos sobre el empleo doméstico, reembolsos potencialmente fraudulentos congelados y por último reclamaciones indebidas que podrían enfrentar acciones de cumplimiento de seguimiento. Los contribuyentes que reclamaron indebidamente estos créditos no necesitan visitar un centro de asistencia al contribuyente para poder verificar su identidad, ya que es posible que deban modificar su declaración de impuestos para eliminar este crédito reclamado incorrectamente. Las personas deben usar la herramienta en el sitio web oficial irs.gov para determinar si deben enmendar su declaración. Si presentan una declaración enmendada, no necesitan visitar un centro.